Básicamente el código sigue la línea establecida por la ley 13.512 y lo que resulta de la mayoría de los reglamentos ahora de propiedad horizontal antes de copropiedad y administración. Eh, ¿Por qué digo esto? Porque la principal obligación de los propietarios es la de acatar, cumplir y hacer cumplir de alguna manera el reglamento de propiedad horizontal y posteriormente el de contribuir a los gastos comunes, es decir, a través de las llamadas expensas, que ahora sí el código establece que estas expensas son comunes, ordinarias y extraordinarias. Claramente el código dice que ya no hay, como se entendía anteriormente en doctrina, gastos extraordinarios y ordinarios, sino que las expensas comunes pueden ser ordinarias y extraordinarias, y en estas son responsabilidad de sufragarlas, de contribuir a ellas, de los propietarios. También por decisión legal del artículo 2050, los obligados al pago, es decir, los legitimados pasivos, se extienden no solamente a los propietarios, sino también a aquellos que son poseedores de la unidad funcional, sin de ninguna manera deslindar la responsabilidad del propietario. Entre otras de las importantes obligaciones que establece el código hacia los propietarios de las unidades funcionales, podemos citar la obligación de contribuir al fondo de reserva si es que el consorcio ha decidido patrimonialmente constituir un fondo de reserva, la de permitir el ingreso a la unidad funcional en el caso de necesidad de reparaciones urgentes por afectación de sectores o partes comunes, y además también para inspeccionar la instalación de, por razones de seguridad, calefones, estufas y aquellos otros sistemas que puedan conllevar un peligro o un riesgo de daño hacia el edificio, es decir, hacia la propiedad común. Y lo dice el código específicamente en su último inciso del artículo 2046, notificar, y esto es realmente interesante y novedoso, notificar al administrador en caso de que el propietario no constituya domicilio en la propia unidad funcional y sí a través de un domicilio especial. Esto es a los efectos de poder ser convocado, por ejemplo, a las asambleas o notificado de cualquier otro tipo de resolución, dado que en otros artículos el Código Civil, en el título correspondiente a la propiedad horizontal, habla de notificación fehaciente, por ejemplo, de la resolución de asambleas. Y esto se hace de esa manera, es decir, o se notifica la unidad funcional directamente, que en verdad es el domicilio constituido prima facie del propietario, o bien en el especial que establezca el propietario. Bien, la principal facultad que podemos determinar a través del articulado del nuevo cuerpo iuris del Código Civil y Comercial de la Nación es la de disponer el propietario material jurídicamente de esa unidad funcional, constituir sobre ella gravámenes, obviamente hipotecarla, y también cuando se hace o se realiza esta disposición de la unidad funcional implica, por las características del sistema, sui generis particular, de mezcla de dominio con condominio, también decía disponer de aquellas partes indivisas que componen dentro del sistema de propiedad horizontal el dominio de los propietarios. Uno transfiere la unidad funcional y además los sectores o cosas o partes comunes indivisos que hacen a la funcionalidad del sistema dentro de lo que sería la unidad funcional, y además también la posibilidad o facultad de, a la vez de transmitir las unidades funcionales, también hacerlos con las unidades complementarias. Trae como novedad importante el código el reconocimiento de las unidades complementarias, comúnmente podrían ser cocheras, espacios guardacoches, bauleras, etcétera. Decíamos, estas unidades complementarias están añadidas a la unidad funcional, y cuando se transmite la unidad funcional utilizando la facultad, ejerciendo la facultad que el código le da a los propietarios, también se hace extensiva a las unidades complementarias. Bien, las prohibiciones con respecto a lo que establece el Código Civil y Comercial, prohibiciones a los propietarios,
no difieren demasiado de las que establecía la ley 13.512 y las que se fueron construyendo a través de la doctrina de autores y la jurisprudencia, que es muy vasta en este aspecto, durante la vigencia de la antigua ley y ya derogada 13.512. La principal prohibición es la de darle un destino distinto a las unidades y el uso también con destino distinto de las partes o sectores comunes del edificio. Además, no se puede molestar, perturbar la tranquilidad del resto de los propietarios ocupantes del consorcio, excediendo lo que se denomina la normal tolerancia. También no deben acopiarse, en este caso, o tener dentro de la unidad funcional, del departamento, del piso, productos, objetos que puedan ser peligrosos o riesgosos para el resto de la comunidad y para la estructura misma del edificio, cuestiones o cosas inflamables, etc. Y básicamente todo aquello que, según dice el código, de acuerdo a lo que también decía la ley 13.512, sería contrario a la moral y a las buenas costumbres para la normal convivencia dentro del edificio. Decían, los reclamos que se le puede realizar por parte del consorcio a los propietarios, dice el mismo código en su letra, que deberán ser tramitados de la manera más breve, en el juicio más breve. Antes se hablaba de juicio sumarísimo, hoy también, a través de lo que establece el Código Procesal Civil y Comercial de Nación, por ejemplo, sería el juicio sumarísimo, pero en este caso el código habla de el juicio más breve. Y da la característica de esta acción puede ser iniciada tanto contra los propietarios como contra los ocupantes, inclusive también aquellos tenedores simples como podrían ser los inquilinos. Y en el caso de los inquilinos, haciendo también referencia a lo que antes decía la ley 13.512 en su artículo 15, establece que en el caso de, o el supuesto de reiteraciones de incumplimientos, y se entiende que de condenas, el inquilino, el locatario, podría ser desalojado. Como dijimos, las expensas son la savia del consorcio, es decir, el sostenimiento, el mantenimiento, la búsqueda de la seguridad, de la salubridad y el sostenimiento del consorcio es a través de las contribuciones que los propietarios realizan. El código, como también ya hablamos, establece las llamadas expensas comunes ordinarias y extraordinarias. Es decir, las ordinarias son aquellas que hacen al sostenimiento y al mantenimiento de la seguridad permanente, habitual del consorcio, es decir, los gastos habituales que tiene el consorcio para poder subsistir. Las extraordinarias tienen que ver con ya trabajos más importantes, cuestiones que atañen a una situación imprevista o algo que quieran agregar, añadir dentro de la comodidad o el confort los copropietarios y de esa manera tener que sufragarlo a través de expensas denominadas extraordinarias. Particularmente me parece que en esto el código no debería haber ingresado, es decir, en denominar expensas comunes tanto a las ordinarias como a las extraordinarias. Era mejor la disquisición que se hacía antes, doctrinariamente, no porque la ley lo dijera, entre gastos ordinarios y gastos extraordinarios. Pero bueno, hoy en día esto es así. Los obligados al pago son, como dijimos, a través del artículo 2050, principalmente los propietarios. También puede ser extensiva esta obligación a los poseedores. Y una cosa importante es el elemento constitutivo que permite la ejecución de las expensas cuando son incumplidas, que es el llamado certificado de deuda. El código habla específicamente de que el certificado de deuda por expensas impagas es un título ejecutivo. ¿Cómo se constituye ahora? Y esto también es de real importancia, de importante relevancia, diría yo, es que debido a que el código establece como órganos del consorcio, ahora a tres, la asamblea, el consejo de propietarios, que es un órgano facultativo, puede o no existir, y el administrador, el código establece que en caso de existir un consejo de propietarios, el certificado de deuda deberá ser firmado, además del administrador, por los integrantes de ese consejo. Con lo cual hay una clara incidencia en lo que establece a nivel nacional
el Código Ritual, Procesal Civil y Comercial, en el artículo 524, que habla de certificado de deuda, que dice que es el instrumento a través del cual se pueden ejecutar las expensas, que lo caracteriza como título ejecutivo, pero que obviamente habla, por un lado, de obligado al pago como únicamente al propietario. El código en este sentido avanza sobre la posibilidad de ser el poseedor, el obligado al pago, sin deslindar la responsabilidad del propietario. Y tampoco hace mención el 524, obviamente, porque es muy anterior a la reforma del Código Civil y Comercial, no hace mención, decía, al Consejo de Propietarios, que debería integrar, avalar la decisión del administrador de certificar la deuda de la unidad. Por lo cual, esta incidencia va a redundar necesariamente en la modificación, más temprano que tarde seguramente, de ese artículo 524 del Código Procesal Civil y Comercial. Los propietarios obligados al pago de las expensas pueden ofrecer únicamente las defensas que están establecidas en el artículo 2049 del Código Civil y Comercial de la Nación. El principio es que de ninguna manera el propietario puede hacer abandono del sistema, es decir, de la propiedad horizontal. Estamos hablando fuera de lo que significaría la disposición material y jurídica, la transmisión, etcétera. Quiero decir, no puede hacer abandono y por eso excluirse de la obligación de pagar expensas, aun cuando no se ha ocupado la unidad funcional o no sea aprovechada en su uso y goce la unidad funcional. Tampoco, y esto lo establece el código, puede ofrecer como defensas el incumplimiento por parte del consorcio de ciertos deberes con respecto a su unidad funcional o su carácter de propietario, con exclusión, dice el código, de las posibilidades de compensación. Para eso hay que referirse directamente al capítulo de compensación dentro del código como forma de extinción de obligaciones, y también, de acuerdo a lo que ya tiene pensado en esto la doctrina y la jurisprudencia, la compensación entre las obligaciones del propietario de pagar expensas y del consorcio de, por ejemplo, repararle daños u cuestiones similares, se dará en tanto y en cuanto las obligaciones sean recíprocas y además líquidas o fácilmente liquidables, si no va a ser difícil la compensación. Pero bueno, el nuevo código habla de la excepción de la compensación dentro de las obligaciones que podrían existir de uno y otro actor dentro del sistema, es decir, dentro del consorcio y el propietario. Y también habla de un caso particular o algunos casos particulares de exhibición de obligación al pago de expensas, que son aquellos casos en que lo prevé el reglamento de propiedad horizontal, porque la unidad funcional, por una razón u por otra, tiene poco goce, uso y goce de partes o sectores comunes, es decir, no tiene aprovechamiento de eso, y por lo tanto los reglamentos a veces establecen que se limita o se exonera a ciertas unidades funcionales del pago de ciertos gastos producto del mantenimiento de partes o sectores comunes, por ejemplo, los locales con respecto a los ascensores, porque los locales que están a la calle evidentemente no hacen uso de los ascensores del edificio, y algunas otras cuestiones que en la práctica diaria de la vida consorcial se entiende de que por razones de equidad y de justicia no deben ser sufragadas por ciertos propietarios porque sus unidades funcionales y ellos mismos no gozan de esos servicios o de la disposición de ciertos sectores o partes comunes del consorcio. Bien, con respecto a las mejoras o modificaciones en cosas y partes comunes, el código básicamente abreva en, por una parte, conjugar los artículos 7 y 8 de la ley 13.512 con la jurisprudencia y la importante doctrina autoral en la materia. Si la mejora en una parte o cosa común beneficia a todo el conjunto, es decir, está dada para beneficio de todos los propietarios, evidentemente la mayoría que establece allí el código es una mayoría simple, es decir,
con suficiente decisión de la mitad más uno, la mayoría absoluta de los propietarios, esto se puede realizar. También prevé, como lo preveía la ley 13.512, que la minoría no sea, digamos, no sea compelida a aceptar esa modificación, esa mejora en partes comunes, en tanto y en cuanto entienda de que es innecesaria, no indispensable, que el aprovechamiento no es importante y que además tenga un costo excesivo. ¿Qué debe hacer esa minoría? Ir a la justicia. El juez es el único que puede decidir si esto es así y retrotraer la situación y eximir a esa minoría de la contribución al pago de esas mejoras o modificaciones en partes o cosas comunes. Mientras tanto, el juez no lo decida, la decisión mayoritaria no se suspende, debe ser aplicada. Con respecto a las mejoras en partes o cosas comunes, pero que son únicamente en interés privativo de un propietario, obviamente el código establece el principio que ya teníamos a través de la ley 13.512 y lo que han venido diciendo los fallos durante la vigencia, en gran parte durante la vigencia de la ley de la propiedad horizontal, que deberán ser obviamente sufragados por el propietario, porque van en su beneficio, no podrán ser trasladados al consorcio y además de ello, el propietario se va a tener que hacer cargo de la modificación, si es que implica esto, modificación del reglamento de propiedad horizontal y de todos los gastos atinentes a ordenar esa modificación en partes o cosas comunes. Obviamente, si esto no es receptado por el resto de los propietarios están en condiciones de intimar y llevar también a la justicia al propietario infractor a los efectos de que se retrotraiga esta situación. Es decir, que todo aquello que se hizo, aún pudiendo ser una mejora, una supuesta mejora o un beneficio, demostrado que no lo es, el juez podrá ordenar la detracción, es decir, la vuelta atrás a los efectos de que todo vuelva al estado anterior de cosas. La importancia también que establece el código en cuanto al capítulo de mejoras y modificaciones es en las llamadas reparaciones urgentes. El nuevo Código Civil y Comercial obviamente permite que el propietario, por ausencia o vacancia, ya sea del administrador o del Consejo de Propietarios, pueda realizar esas reparaciones urgentes que son indispensables para el sostenimiento y el mantenimiento y la seguridad del consorcio de copropietarios, básicamente el edificio sobre el que se asienta el consorcio, lo hace, decíamos, como un gestor de negocios. Después esto lo reclamará al consorcio, demostrado esto, tiene derecho al reembolso por esas reparaciones urgentes. Y también podríamos agregar como final o como colofón del capítulo lo que el código denomina grave deterioro o destrucción del edificio. Entendido esto como la decisión de la mayoría, es decir, más de la mitad del valor, dice el código, es decir, de las proporciones dentro del consorcio, que determinen que debe de alguna manera o repararse o destruirse el edificio. Y para ello, esa decisión es válida y se llevará a cabo conforme lo que se decida esa mayoría asamblearia, es decir, se reparará, se reconstruirá o directamente se destruirá, se demolerá y también se dispondrá tanto del terreno como de los materiales. Ahora, la minoría que no acepte esta posición, obviamente tiene, además de la acción judicial, en el caso de entender que no hay fundamento razonable para poder llevar adelante esta decisión, tendrá también la posibilidad de transmitir sus derechos hacia terceros, o bien estos derechos, es decir, su propiedad, será adquirida por el resto de los propietarios de una manera preferente,
si es que entienden que, obviamente no aceptando esta decisión, no van a contribuir al gasto, es decir, al pago de todos los gastos que significan esta decisión de la destrucción, de la demolición del edificio. Esto es importante a los efectos de entender que hay un respeto por la minoría y esta minoría tiene estas dos posibilidades de ejercicio: ir a la justicia para demostrar la inoportunidad o la falta de fundamentación de la decisión, y por otro lado, si es que esto no se puede realizar, que es transmitir sus bienes porque no quiere de manera alguna hacerse cargo de los gastos que implica esta decisión del consorcio, ya sea a terceros o preferentemente al resto de los propietarios, si es que ofertan estos propietarios la compra, la adquisición de los derechos de propiedad de la minoría disidente de esta decisión.